Damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Asambleísta, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días a los televidentes. Bueno, ¿cómo entender que la Asamblea haya tomado este periodo de vacancia legislativa? Si bien es cierto, pues están cumpliendo con un calendario, pero hay temas pendientes en el país, como el hecho de llamar a la fiscal subrogante Tania Moreno, agilitar el debate sobre la ley de comunicación, el analizar el tema de lo que sucede en la frontera norte. Sin perjuicio de que es una formalidad legal de que haya un receso legislativo, lo cual no significa que los asambleístas no sigan trabajando, porque nuestra labor es 24/7. La presidenta de la Asamblea Nacional puede en cualquier momento convocar a sesiones extraordinarias, no solamente para los temas que tú muy bien señalas, sino para temas fundamentales también que tienen que ver con la vida de la gente. Ojalá que en los próximos días el gobierno nacional envíe un plan económico, ley, me imagino que para incentivar la economía, para rebajar los impuestos. Y si es así, obviamente la Asamblea tiene que inmediatamente ponerse a laborar. Siempre ha sucedido así, yo he sido legislador en otra ocasión, inmediatamente se puede hacer. Vale recalcar que para efectos de fiscalización, el día de hoy, la Comisión de Fiscalización tiene que abocar conocimiento al juicio político al fiscal general Vaca, para lo cual no tienen suspensión de labores legislativas. Espero asimismo que esta semana podamos aportar las pruebas respectivas en nuestra calidad de interpelantes por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. ¿Y qué deberíamos esperar precisamente los ecuatorianos por parte de la Asamblea una vez que hoy sesiona esta comisión de fiscalización para abocar el juicio político contra el fiscal Carlos Vaca Mancheno, considerando también y partiendo de que la presidenta de esta comisión se ha excusado de liderar dicha sesión, ha asignado a la vicepresidenta? Y bueno, ella ha adelantado también que va a renunciar a esta comisión y que debería ser ya la nueva presidencia y ya una vez reestructurada la que asuma este trámite a juicio político de Carlos Vaca. Esos vaivenes no tienen por qué entorpecer un trámite que está reglado y que es con plazos, no con términos, corren todos los días y que son el reflejo, la instrumentación ya de una decisión del máximo órgano de la Asamblea, como es el Pleno del Parlamento, que con 103 votos, voluntades, no solamente destituyeron al expresidente de la Asamblea, sino que instruyeron el juicio político al señor fiscal general por claro incumplimiento de sus funciones. Ya quisiera ver cuáles son los asambleístas que desobedecen al mandato popular y contrarían el mismo pronunciamiento que se dio en el Pleno de la Asamblea Nacional. Así que los días están corriendo, nombres van, nombres vienen. Lo importante es que continúe, se llame a las pruebas de descargo por parte del fiscal y en nuestro caso, como interpelantes, nosotros tenemos que aportar lo que todo el mundo conoce. ¿En qué consiste lo que se ha llamado el arrastre a la institucionalidad que ha hecho con su incumplimiento de funciones por parte de un fiscal general que pudiera haber incurrido no solamente en incumplimientos legales, violaciones al Código Penal, en divulgaciones de audio, sino que inclusive, aparte de ese tema, pudiera existir también fraude procesal si se lograra demostrar que la declaración juramentada del señor policía Dane Ibarra en el sentido de que fue forzado a ser un parte policial constituye obviamente una prueba desde el punto de vista político. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque todo esto igual está siendo judicializado. Eso es a renglón separado. Ahora, pero hablando de estos tiempos, ¿a quién va a competir entonces? ¿Estará dentro de la actual comisión de fiscalización o tendrá que terminar el tema, concluir el tema en la comisión ya reestructurada? Hoy día la comisión de fiscalización se reúne en horas de la tarde, tiene plazos que son reglados, tiene que cumplir, si no ellos mismos quedarían en incumplimiento de sus funciones. Esta comisión actual, si bien es cierto comienza hoy el proceso, será la que termine dicho proceso. Tiene que sustanciar sin duda alguna, no solamente porque la ley así lo dispone, no solamente porque la lógica y el clamor del pueblo para que haya una fiscalización a un funcionario impresentable como es el fiscal general, sino porque además hay una orden expresa del Pleno de la Asamblea Nacional que con 103 votos ya dispuso, ordenó que este juicio tiene que continuar. Ahora, lo cierto es que la Fiscalía atraviesa por una crisis institucional. Por un lado, el fiscal Carlos Vaca Mancheno, que está sometido a un juicio político, presuntamente por delitos, como ya le decía usted, de peculado y de fraude procesal, podría ser incluso una fiscal subrogante que está precisamente evaluando o que es la que ha abierto procesos en contra del fiscal también, pero ella está suspendida en sus funciones. ¿Qué esperar también de este Consejo de Participación Transitorio, ¿no? Una vez que ellos han fijado los parámetros de evaluación de funcionarios, deberían empezar ya en sí esta misión que tienen por la Fiscalía, quizás por el fiscal? Ha citado lo que es una debacle institucional.
que puede pasar en cualquier lado, menos en quienes representan a la sociedad para perseguir los delitos, como es el Ministerio Público, el que tiene que combatir el crimen con la ley en la mano. Por eso reitero, el país merece una fiscalía y un fiscal transparente e independiente, que cumpla con la ley, no que violente el ordenamiento jurídico para poder justamente perseguir esos delitos. No personas que pudieran incurrir en los mismos con tal de justificar sus acciones o sus omisiones. En lo que respecta al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, tiene la facultad legal, sí, y también el mandato del pueblo para evaluar y cesar, si fuera del caso, a funcionarios como el fiscal general. Pero debería ser el siguiente paso el fiscal general. La acción que está llevando la Asamblea, que es un deber, es sin perjuicio de lo del Consejo. Nosotros jamás renunciaremos a nuestras potestades, a nuestras atribuciones, a nuestras competencias. En la lógica, el Consejo también puede hacer exactamente lo mismo. Acaba de sacar un procedimiento para poder ver cómo es la evaluación. Mire, vamos al sentido común. Los funcionarios que son motivos de la evaluación del Consejo de Participación, si tuvieran un ápice de vergüenza, que no la tienen, ya hubieran puesto sus cargos a disposición. Pero como no lo son, igual el Consejo hará lo que tenga que hacer y nosotros cumpliremos con nuestro rol de fiscalización. ¿Han habido casos en que el Consejo ha actuado más rápido que la Asamblea? Como el caso del superintendente de comunicación, que igual fue censurado, destituido por la Asamblea Nacional. Pero ya a tiempo tardío, ¿no? Bueno, pero no es por culpa de nosotros, valga la aclaración. Recordemos que la Asamblea, por estos vaivenes, en estos dimes y diretes entre correístas y que no son correístas ahora, pensando que esos son los problemas del pueblo y la ciudadanía, también blindaron en su momento el juicio político al ex vicepresidente Glass. Por eso hay una mora con la ciudadanía que nosotros no podemos permitir ni podemos tolerar. Ahora, usted habla de estos vaivenes dentro de la Asamblea, pero ¿por qué se oponen tanto a la reestructuración de comisiones? Cuando se hablaba de que no estaban cumpliendo un buen papel, que deberían ser nuevamente reorganizadas para que así pues pueda haber agilidad, que pueda haber también efectividad por parte de la Asamblea Nacional. Nosotros no nos hemos opuesto a la reestructuración de la Asamblea, en ningún momento. Eso sería un simplismo decir que las cosas están bien. Claro que creemos que tienen que cambiar. La única diferencia es en cuanto al procedimiento. Nosotros estamos a favor de la institucionalidad y en contra del caos. Hemos dicho reiteradas ocasiones, hay que reorganizar desde el interno, desde sus mismos integrantes. Una prueba de aquello fue lo que se llevó en la Comisión de Educación, donde a su presidente no le quedó otra que hacer un paso al costado, porque su negligencia no puede conspirar con el tratamiento de las reformas tan importantes. Se acaba de escuchar a la Ley Orgánica de Educación Superior, de los proyectos que hemos presentado como las 6 Mere Guerreros liderados en esa comisión por Dayana Pazle, en lo que se refiere al proyecto para que los estudiantes tengan la libertad de decidir qué es lo que van a hacer de sus vidas, no que el estatismo les meta su visión y su mano. Así que la reorganización vale. Nuestra diferencia con otros grupos políticos respetables, pero no compartidos, es que aquí no hay ningún combo, aquí no puede haber ningún caos. Debe ser desde las mismas comisiones. Pero ella decir que no estamos de acuerdo con los cambios no es lo preciso. ¿Pero por qué hablar de reparto cuando se está tratando de reorganizar? De repente, ¿por qué solamente pensar que es la presidencia de esa comisión la que ha sido inoperante y no asumir la responsabilidad quizás por parte también de quienes la integran? Bueno, las personas que han promovido que en una sola resolución se cambien todas las autoridades de la Asamblea, metiendo a todo el mundo en el mismo saco, son las que deberán responder a aquello. Nosotros hemos sido claros, coherentes y precisos. Nosotros sí hemos trabajado, nosotros sí hemos planteado proyectos de ley que fueron compromisos adquiridos, no ofertas en una campaña electoral. Lo hemos sustentado en materia de fiscalización, promovimos inclusive la institución del señor presidente de la Asamblea Nacional y ahora queremos que la agenda legislativa pase a ser una declaración a un hecho fehaciente. Hay proyectos imponderables como la derogatoria a la ley de comunicación que se ha presentado. Proyectos como el que ningún gobierno le meta la mano a los fondos de la seguridad social que pertenecen a los ciudadanos y a los depósitos que están en el Banco Central de Ecuador. La eliminación de la tabla de drogas, leyes de prevención contra el consumo de drogas y muchos en materia laboral. Reformas al Código Penal para adecuar los delitos, obviamente que son execrables, siempre su sanción tiene que tomar en consideración que la ley tiene que estar a favor de la víctima, jamás del victimario. Entonces existen las propuestas,
se tienen que trabajar y cada comisión tiene un rol que cumplir al respecto. Ahora, asambleísta, pero en algún momento usted decía, más allá de las discrepancias, se debe ponderar el bien común, dar paso a esta reestructura después de estos 15 días, donde la presidenta de la Asamblea ha dicho que deben servir para realizar diálogos y así lograr acuerdos a largo plazo, que a veces son necesarios dentro de la democracia. ¿No podría ser estos diálogos y estos acuerdos los que se hayan considerados como preponderar el bien común? Por supuesto, en asuntos de fondo. Y le voy a poner un ejemplo de cuando esos diálogos son para los temas que le interesan a los ciudadanos, no a los políticos. En estos días se aprobó, conforme el resultado del mandato popular en las urnas, la ley que deroga la plusvalía, impuesto confiscatorio que fue un verdadero atraco camuflado de justicia social. Votación prácticamente mayoritaria, salvo los que siempre se opusieron. O sea, el problema no es votar con alguien, el problema es para qué se vota. Otro ejemplo, ahora hasta el oficialismo aceptó en las últimas sesiones de la Asamblea que la metida de mano a las utilidades de los trabajadores fue un acto violatorio de la Constitución, fue un arranche a su legítimo esfuerzo, a su sacrificio, y cuyo resultado, después de un exhorto de la Asamblea Nacional, promovido por todos los grupos políticos, menos por el correísmo, fue que la Corte Constitucional, con casi 3 años de demora, declare la inconstitucionalidad. Es decir, sí se puede dialogar, sí se puede trabajar en aras del bien común. Eso es lo que quieren los ciudadanos, quieren resultados concretos y ya no bla, bla, bla. Pero bueno, lo que también se está buscando es poder darle agilidad a estas comisiones, sacando de las presidencias a aquellos que en su momento formaron parte del gobierno anterior de Rafael Correa y no ahora que sean presididas quizás por los que están a favor de Lenín Moreno. No hay ningún problema, con tal de que funcione. La gente quiere resultados. No podemos caer en el simplismo de decir, ah, no, es que porque está tal persona no se quiere cambio. Nosotros queremos y promovemos el cambio y hemos dado pruebas de aquello. Ahora, hablando un poco de lo del Consejo de Participación Ciudadana, la semana pasada pues la Asamblea ya aprobó ciertos mecanismos que va a tener el Consejo de Participación Ciudadana y han generado muchas críticas por parte de grupos sociales que piensan que con lo actuado por la Asamblea, lo aprobado por la Asamblea, se está restando esa participación ciudadana por la que se votó en la consulta. ¿No se cae quizás sí en ese error al exigir, por ejemplo, un título de tercer nivel o a acreditar su vinculación durante los últimos 5 años en al menos 3 iniciativas de participación ciudadana? ¿No se estaría restringiendo esta participación ciudadana? Mire, todos los criterios son respetables y ayudan a mejorar una legislatura que por sí era complicada porque no había una salida perfecta. Recordemos que un gran avance que hizo la Asamblea fue no tomar en consideración los conceptos originales presentados por el presidente, donde había en la práctica una elección indirecta con una posición intermedia donde el CNE solo calificaba a 28 candidatos, una verdadera metida de mano. Eso no se aprobó, eso se hubiera sido conculcar y vulnerar derechos de participación que tienen todos los ecuatorianos. Nuestra posición fue implementar requisitos, sí, que sirvan como filtro, constitucionalmente hablando, jamás para violentar o para discriminar. Porque usted comprenderá que una cosa es fomentar la participación en igualdad de condiciones ante la ley, que es lo correcto, y otra que haya también planchas de miles y miles y miles de candidatos. ¿Pero qué pasará si un ciudadano que tiene un perfil probo quiere postularse pero no ha formado parte de una organización jurídica durante 10 años de su vida? Eso ahí le resta la capacidad de participar. También hay participación inclusive por sus propios derechos. Está previsto en la ley. Ahora el tema de los requisitos, como por ejemplo el tema profesional. Hay que ponderar que ahora muchísimas personas sin discrimen alguno tienen acceso a las universidades y que el trabajo que va a hacer el Consejo de Participación Definitiva, si bien tiene un origen popular, que es lo más legítimo y puro que puede existir, es nombrar justamente autoridades de control que son calificadas. Es decir, no es cualquier trabajo, como por ejemplo el que puede hacer un asambleísta, un concejal cuyo requisito mínimo es tener 18 años. Porque si nos pasamos con el tema de la no discriminación, entonces ¿para qué le pedimos requisitos a un superintendente que tenga también una profesión, un título profesional, o a un procurador que tenga el título de abogado? El hecho ponderable y positivo es que no haya ninguna restricción en que las personas que cumplan con requisitos puedan participar. Es más, hacia el final de los debates se quiso poner otra vez más un filtro y un tope con X cantidad de candidatos. Y nosotros no lo permitimos, al igual que otras agrupaciones políticas. No creo que sea una ley perfecta.
sería ilógico decirlo, pero creo que está bastante bien y creo que puede ser una herramienta para poder ser fiel a la orden que nos dio el pueblo de que en el año 2019, a través del sufragio, a través del voto, que es el arma más poderosa que existe en democracia, se pueda tener un mejor consejo de participación, a diferencia del que tuvimos, que por eso fue cesado por el pueblo, que en la práctica facilitó la consolidación de un modelo totalitario y absolutista como el que tuvimos en la década pasada. Me ha mencionado ahora un tema en el que otra vez no estuvieron de acuerdo. Comienza el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, sus asambleístas, a convertirse en una oposición fehaciente dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros siempre hemos sido una oposición de alternativas a temas, no solamente a personas. Con nosotros el odio no juega ningún pepo. Pero parecía que había muchas concordancias con los morenistas en este caso. Pero todo depende para qué. Nosotros votamos en contra de la mal llamada ley de reactivación que en la práctica fomentaba la recesión y clavaba más impuestos. Le podemos dar decenas de votaciones en contra, pero si hay temas en que puede haber coincidencias o quieren que, una vez más, por el facilismo de no votar con el oficialismo, que quiere que esté en contra de la derogatoria de las utilidades que nosotros hemos defendido, no de ahora, sino de siempre. Quieren que vote en contra de la derogatoria de la ley de plusvalía cuando fuimos los primeros en luchar contra ese atraco. Todo depende para qué se vota. Eso es lo importante, es lo que la ciudadanía tiene que calificar. Y esperaremos a ver qué sucede el día de hoy con la Comisión de Fiscalización, una vez que abocarán conocimiento del juicio político contra el fiscal Carlos Vaca Mancheno. Veremos qué sucede cuando regresen de esta vacancia legislativa, si logran ponerse de acuerdo o no en la reestructura de las comisiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, asambleísta. A usted, gracias por la oportunidad.